Más de 1000 personas celebraban una festividad religiosa en una playa de Australia. Había familias, niños, música, luces, hasta que comenzaron los disparos. Un ataque terrorista dirigido específicamente contra un festival judío de Hanukkah, que dejó al menos 16 muertos y decenas de heridos en Sydney. No fue un hecho aislado, no fue un incidente, fue terrorismo. Pues 2 atacantes abrieron fuego contra una multitud que estaba indefensa. Hubo explosivos, hubo un civil también que arriesgó su vida para detener a uno de los atacantes, así que vamos a compartir ese momento. Y mientras hoy Australia intenta asimilar esta tragedia en ciudades de Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, entraron en alerta máxima, reforzando la seguridad en sinagogas, en escuelas judías, en eventos religiosos. Y para quienes creen que esto ya es una exageración, que no habría por qué preocuparse porque eso solo fue un hecho aislado, pues quiero compartirle también lo que dijo un musulmán en una conferencia aquí en Estados Unidos, en Chicago. Cosas como que el Islam no llegó para coexistir con otras religiones aquí en Estados Unidos, sino para corregir y eliminar. Es así que usted mismo lo va a escuchar y va a sacar sus propias conclusiones si es para preocuparse o no. Hoy en América Revelada vamos a tener un análisis fuerte, porque lo que se esperaba que sea un festejo religioso, un festejo familiar, terminó en masacre. Así que vamos a ver qué ocurrió realmente en Bondi Beach, Australia. ¿Por qué este ataque encendió las alarmas en todo Occidente? ¿Y qué nos dice sobre el crecimiento del antisemitismo y el terrorismo en el mundo actual? Quédese que ahora vamos con los datos. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Pues antes de comenzar este episodio tengo que advertirle que hoy vamos a mostrar imágenes sensibles que muestran a personas que están heridas o que fueron asesinadas. La producción de nuestro programa ha cuidado las imágenes de las víctimas, sin embargo, se llega a sentir, se llega a mostrar el horror que se vivió ayer 14 de diciembre en Bondi Beach, una de las zonas más concurridas y turísticas de Sydney, Australia. Pues no fue un acto de violencia al azar, fue un ataque planificado contra una comunidad específica. Es así que bueno, si usted quiere evitar ver este tipo de imágenes, le recomiendo que no siga viendo este episodio. En todo caso, lo puede escuchar solamente. Sé que muchos de nuestros seguidores de aquí de América Revelada nos escuchan como un podcast mientras vuelven del trabajo, mientras están manejando, están caminando. Así que bueno, ya con esta precaución usted ya decide qué quiere hacer. Ahora sí, quiero que vayamos a los hechos, a los datos. Así que vamos a Sydney, Australia, donde más de 1000 personas se habían reunido para celebrar el inicio de Hanukkah, el festival de las luces de judaísmo, que comenzó como un evento familiar, un evento abierto, pacífico, por supuesto. Sin embargo, a las 6:45 de la tarde, 2 hombres armados comenzaron a disparar desde un puente peatonal que conecta Campbell Parade con Bondi Pavilion, ¿sí? Aquí está viendo las imágenes de estos 2 hombres armados. Pues como usted sabe, hoy en día, gracias a que la mayoría de las personas tienen un teléfono en la mano y también con la facilidad de grabar en tiempo real lo que ocurre y también compartirlo, es que podemos ver qué es lo que pasó el día de ayer. Pues este video, como otros que vamos a compartir aquí, son de las personas que filmaron estando ahí en ese lugar, viviendo esto que usted está viendo en pantalla. Es decir, siendo testigos de una masacre, corriendo peligro mientras filmaban todo esto. Así que gracias a esas personas valientes es que hoy podemos compartir con usted y usted puede ver qué es lo que vivió este domingo las personas en Australia. Bueno, los videos que circulan en las redes sociales muestran videos como este. Personas corriendo desesperadas, cargando sus cosas, sus niños, ¿sí? Buscando un refugio mientras se escuchan los disparos que siguen por todos lados, no se sabe ni de dónde vienen. La gente corriendo, es terrible, miren, las personas cargando a los niños, las cosas, no saben a dónde ir. La playa llena de personas heridas. ¿Qué está pasando?
que están tendidos, cuerpos tendidos en la playa. Ahora, viendo esto, yo me pregunto, ¿no? ¿Dónde estaba la policía? ¿Será que, no sé, con un evento de este nivel, con tanta gente, no sé si no pensaron en tener más seguridad, no sé si no había policías o no actuaron? Bueno, se estima que los disparos duraron entre 10 a 12 minutos. De hecho, uno de los atacantes fue confrontado por un hombre valiente. Aquí estamos viendo. La policía, hasta que llegó la policía, este hombre valiente ya consiguió quitarle el alma a uno de los atacantes. Este valiente hombre estaba desarmado, ¿sí? Le quitó el arma al atacante que está de negro. Este señor, este ciudadano común, es Ahmed Al-Ahmed, de 43 años, que de nuevo estaba desarmado. Y aquí justamente vemos que le quitó el arma luego de un forcejeo, lo que posiblemente evitó más muertes en medio de todo este pánico. Aquí es otra persona que le tira algo a este atacante, pero del otro lado, el segundo tirador que se lo ve ahí, que está en el otro puente, abrió fuego en dirección a este hombre, a este héroe que intentó ayudar y terminó herido, ¿sí? Aquí vemos que está. Y ahí atrás hay otra, no sé si se vio en un momento, al último momento, hay una persona que entra en acción, que está tratando de dispararle a la otra persona que está, no sé si logra ver allá al final, al lado del arbusto, del árbol ese, que saca un arma y comienza a dispararle. Bueno, está cortado un poco el vídeo. Ahí atrás hay una persona. No sé quién, esa persona no fue identificada, pero aquí vemos el acto de este héroe, ¿sí? Que el presidente Donald Trump también habló sobre él y en el mundo se está hablando de este héroe desarmado que intentó ayudar y seguramente evitó más muertes de las que ya hubo. La policía intervino minutos después. Uno de los atacantes murió en el lugar. El segundo fue detenido en estado crítico. Ahora, acá vemos justamente cuando llegó la policía, detuvo a uno de los atacantes, el otro falleció, ¿sí? Mientras ocurría todo esto, todo este tiroteo. Lo que le estaba comentando es que luego de todo esto, lo que quedó, el saldo que quedó de vidas, el saldo fue devastador. Aquí estamos viendo escenas de la playa que están protegidas, por supuesto, protegiendo las víctimas. La playa pues quedó, como puede ver, tendido de cuerpos, muchos cuerpos sin vida. Hay personas también, bueno, no se logra ver porque tratamos de cuidar las imágenes, que están tratando de ayudar a las personas que están heridas para que sobrevivan también a este ataque. Hay cochecitos también de bebés, pues aquí hay varios cochecitos. Recordemos que en esta playa habían familias que estaban festejando el inicio de Hanukkah, que es el festival de las luces del judaísmo, un festival religioso donde habían familias. Pero bueno, como usted puede ver, terminó en una masacre brutal. Hasta el momento son 16 personas las que fueron asesinadas, principalmente de la comunidad judía. 42 personas fueron trasladadas a varios hospitales, incluyendo 2 agentes de policía. Ahora, este atentado se lo describe como un ataque antisemita. El primer ministro australiano también dijo que este ataque fue dirigido contra los judíos australianos. El comisionado de la policía también informó que los atacantes han sido identificados como padre e hijo. Estamos hablando de Shahid Akram, de 50 años, que murió en el lugar, y su hijo Naved Akram, de 24 años, que está en estado grave y bajo custodia, por supuesto. Ahora, el padre, Shahid, tenía licencia de porte de arma de fuego, tenía 6 armas autorizadas a su nombre, y además las autoridades confirmaron que encontraron artefactos explosivos improvisados en el vehículo que está viendo, sí, que está estacionado muy cerca de los atacantes, del puente donde se encontraban los atacantes, lo que, bueno, justamente refuerza la hipótesis de un atentado coordinado con un objetivo claro, ¿sí? Estos 2 atacantes han sido vinculados a ISIS,
por investigadores del equipo conjunto antiterrorista de Australia. Es un equipo conjunto que también incluye a la Agencia de Inteligencia Australiana, la ASIO y la Policía Federal. Pues el comisionado de policía de Nueva Gales del Sur dijo que el ataque fue oficialmente declarado como un acto terrorista, porque bueno, justamente lo que vemos aquí, este tiroteo, aquí vemos otro video de otra persona que está tomando imágenes, está filmando ese momento, ¿sí? Mientras está escondido. Este ataque, como vemos, no es una pelea contra alguien en particular. Fue un ataque abierto contra cualquiera que estuviera en este festival judío, en una de las celebraciones religiosas más importantes del judaísmo. Un evento que fue anunciado justamente para que participen familias, para que vayan niños, para que vayan adultos mayores. De hecho, en esta masacre murieron desde niños hasta adultos mayores. Ahora, el ex primer ministro Tony Abbott dijo que el ataque es una escalada masiva del odio dirigido contra la comunidad judía en Australia. Ahora, con respecto al actual primer ministro de Australia, el señor Anthony Albanese, pues muchos critican su postura frente a la migración descontrolada que está viviendo Australia y también la violencia antisemita. Pues hace unos meses atrás, Albanese habló sobre la islamofobia. Para él, el problema que está atravesando Australia es lo contrario, la islamofobia. Escuchemos. Los australianos deberían poder sentirse seguros y como en casa, en cualquier comunidad. El ataque contra australianos basado en sus creencias religiosas no es solo un ataque contra ellos, sino que es un ataque directo a nuestros valores fundamentales. Debemos erradicar el odio, el miedo y los prejuicios que impulsan la islamofobia y la división en nuestra sociedad. Él habla de islamofobia, ¿sí? Pero lo que vimos este fin de semana fue lo contrario. Ahora, el pueblo australiano viene manifestándose en las calles en contra de la inmigración masiva. Lo que muchos medios como el que estamos viendo aquí, la BBC, ven a estas manifestaciones como consecuencia del aumento del extremismo de derecha. Veamos, por ejemplo, qué es lo que dice. Miles de personas asisten a manifestaciones contra la inmigración en Australia. Esto es de agosto de este año. Y justamente, como le decía, ellos lo describen, dice, las marchas fueron promovidas por varios políticos de la oposición, figuras neonazis, dice, y algunos activistas contra el confinamiento que saltaron a la fama durante la pandemia en COVID-19. Bueno, la inmigración masiva está ocurriendo aquí en Australia. Ya después de justamente de la pandemia es que comenzó todo este movimiento y ya se hicieron varias manifestaciones. Dice, hasta 8,000 personas se congregaron en la manifestación de Sydney. Luego hubo otra en Melbourne, también con muchas manifestantes, que hubo también manifestantes se enfrentaron con manifestantes pro-palestinas, es decir, dos movimientos contrarios. Luego también en Adelaida, otra manifestación de 15,000 personas. Ahora, es interesante que dice que estas marchas que son justamente de derecha, de ultraderecha, extremismo, ¿sí? La derecha más extremista, que son figuras promovidas por figuras neonazis. Ahora, en este tipo de manifestaciones con tanta gente, tan multitudinaria, justamente la policía dice, sí, aquí vemos, dijo que las multitudes se comportaron generalmente bien. Es decir, tanta gente y no hubo ninguna consecuencia, no hubo violencia, ¿sí? Dijo que a pesar de 15,000 personas, estamos hablando, 8,000 personas en la otra manifestación, dijo que no se observaron incidentes significativos. Ahora, si vemos del otro lado, ¿qué pasó? Justamente en un evento que debería ser religioso, donde asistían familias desarmadas justamente porque es una reunión familiar, religiosa, fueron asesinados. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. Ahora, volviendo justamente a lo que pasó
ayer. Como vemos, no fue tampoco un hecho aislado. En los últimos años, Australia, al igual que en Europa, que estuvimos hablando la semana pasada sobre también la inmigración fuerte que está viviendo Europa y las medidas que está tomando también lo que está viviendo Estados Unidos, pues ha visto en estos lugares, en Occidente, hubo un aumento sostenido de ataques, de amenazas y agresiones antisemitas, muchas veces minimizadas, muchas veces relativizadas o directamente ignoradas, hasta que, bueno, ocurre una tragedia como esta. Aquí justamente quedaron las cosas de las familias que fueron a pasar el día, a hacer su picnic, a compartir, a pasarla bien. Quedaron las cosas tiradas de una familia, vaya a saber quién, ¿sí? Esto es el símbolo de una masacre masiva, porque la multiculturalidad no es algo que funciona si los que llegan no están abiertos a respetar las leyes, a respetar la cultura, a respetar la religión del país que los acoge. Pues este atentado fue para muchos el peor escenario posible hecho realidad. Un ataque masivo, un ataque público durante una celebración religiosa. Por eso lo que pasó en la playa Bondi en Sydney no quedó en Australia. En cuestión de horas, justamente la preocupación cruzó fronteras y se convirtió en un asunto de seguridad internacional. Apenas se confirmó que el ataque había sido terrorista y dirigido también contra la comunidad judía, pues las grandes ciudades del mundo, sí, del mundo occidental, en Europa, en Canadá, como en Toronto, también aquí en Estados Unidos, activaron protocolos especiales de seguridad. Aquí en Nueva York, Los Ángeles, en Miami, en Chicago, bueno, todas anunciaron mayor presencia policial en sinagogas, en escuelas judías, en celebraciones justamente de Hanukkah, porque el mensaje fue claro, no porque exista una amenaza concreta en estas ciudades, sino porque este tipo de ataque suele generar también imitadores. Las autoridades lo saben bien. Cuando un atentado terrorista logra un impacto mediático, cuando genera miedo, genera atención global y visibilidad ideológica, esto podría causar que otros extremistas, incluso sin conexión directa, puedan intentar replicarlo. Por eso el Departamento de Policía de aquí de Nueva York está en contacto con las autoridades australianas, monitoreando inteligencia y desplegando recursos para aumentar la precaución, ¿verdad? Lo mismo hizo la Policía de Los Ángeles, reforzando patrullajes en sinagogas, en escuelas y en eventos religiosos, en Miami también, Suffolk County y varias ciudades más. A pesar de no haber una amenaza específica en la región, quedaron todas en alerta. Ahora quizás usted piense, bueno, no, será un poco exagerado porque en Australia haya pasado esta tragedia no significa que aquí también pase, ¿verdad? Pues le aseguro que todos esperamos que así sea, que sea una cosa solo que empezó y terminó en Australia, pero porque realmente, claro, no quiero tener que dar más noticias de este tipo. Sin embargo, también quiero compartirle, porque tenemos que saber todo lo que está pasando. Quiero compartirle el pensamiento de un musulmán que está aquí en Estados Unidos, en Chicago, ¿sí? Pues según el Instituto de Investigación de Medios de Comunicación de Oriente Medio, Mohammad Nusairat, es el joven que está viendo aquí en pantalla, es un académico islámico de Chicago que hace un mes atrás, ¿sí? El 14 de noviembre de este año, en una conferencia decía esto. Escuchamos. Desafortunadamente, hoy en día no repetimos esto lo suficiente, o no tenemos este concepto de aqidá bien firme en nuestras mentes, que el Islam no vino a coexistir. El Islam es, sí, el Islam la ilaha illallah, y el Islam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Y el Islam es elevado y nada se eleva por encima del Islam. No podemos pensar en el Islam como si hubiera venido a convivir con estas otras religiones, en el sentido de que el Islam es una religión más entre esas religiones que tienen una parte de la verdad y tienen una parte de justicia y tienen una parte de, ¿sabes?, esta adoración de Alá, la adoración correcta del tauhid de Alá. El Islam vino a corregir todo eso. El Islam vino a eliminar la opresión de todas esas religiones y es la única verdad y el único camino hacia la justicia. Bueno, yo entiendo que cada uno tenga
piense que su religión es la más elevada, ¿verdad? Pero eso de que no vino a coexistir, pues dijo que el Islam no vino para coexistir con otras religiones. No sé si eso puede significar peligro para usted. Me gustaría que usted me diga si este tipo de discurso puede significar un peligro o no. Ahora, ese mismo individuo, Nusairat, que vive aquí en Estados Unidos, también cree que Estados Unidos es un cáncer. Escúchelo. América es el cáncer. América, el gobierno estadounidense, el secularismo, la democracia, el capitalismo son cánceres que han extendido su enfermedad por todo el mundo. America is the cancer. America, the American government, secularism, democracy, capitalism, these are cancers. Pues quería justamente que lo escuche también sin la traducción, sin el doblaje de nuestro programa, para que escuche realmente qué son las palabras de esta persona, ¿sí? Él está viviendo entonces dentro del cáncer. No sé cómo, si él pretende, qué pretende hacer, no sé si para combatirlo. ¿Qué significa para usted este tipo de mensaje? Y otra pregunta que me hago es, ¿cuántas personas más que viven aquí en Estados Unidos piensan igual que este académico islámico que está dando conferencias? Y ojo, no estoy preguntando cuántas personas más que viven en cualquier otro lugar del mundo piensan así, sino cuántas personas más dentro de este país comparten esta misma ideología. Ahora, ¿le parece que realmente promueve odio a este país donde vive, por supuesto, donde está viviendo? ¿O realmente está promoviendo amor? ¿Es patriotismo? ¿Qué significa esto? Me gustaría que me escriba ahí abajo en los comentarios, porque esto es importante que lo hablemos, es importante que también lo compartamos, es importante que se discuta para que profundicemos en la situación en la que estamos viviendo todos, no solo en Australia, no solo aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y este punto es fundamental, porque demuestra algo que muchas veces se evita decir en voz alta. El antisemitismo violento ya no es un fenómeno local, no es solo europeo, no es solo de Medio Oriente, no es solo de un país. Es una ideología que viaja y, como vimos, no pretende adaptarse y se manifiesta donde encuentra la oportunidad. Incluso en países como Australia, que históricamente se percibían como países alejados de este tipo de terrorismo religioso. Por eso también reaccionó la Casa Blanca aquí en Estados Unidos. El presidente Donald Trump condenó el ataque y elogió públicamente al ciudadano que se enfrentó a uno de los atacantes. Escuchemos. Y en Australia probablemente leyeron que ha sido una persona muy valiente en realidad, que fue y atacó frontalmente a uno de los tiradores y salvó muchas vidas. Así que una persona muy valiente que ahora mismo está en el hospital, bastante gravemente herida. Así que le tengo un gran respeto a ese hombre que hizo eso. Pues así como el presidente Donald Trump, muchos reconocen a este héroe que intentó salvar vidas. También el presidente Donald Trump habló sobre el terrorismo antisemita y por su parte también el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, fue igual de directo, expresando también su solidaridad con la comunidad judía y con el pueblo australiano. Ahora quiero compartirle lo que dijo el actual alcalde de Nueva York, el señor Eric Adams, luego del terrible atentado en Australia. Ahora, le tengo que decir que sí es verdad, el video que voy a compartir es un poco largo. Tiene 4 minutos, pero le aseguro que vale la pena escucharlo porque nos recuerda al mundo libre lo que significa el globalizar la intifada. Escuchemos. Hay que verlo por lo que es. Esto no fue simplemente un acto de violencia al azar que ocurrió. Fue antisemita y dirigido específicamente a personas judías. Y hoy estoy aquí para proporcionar una actualización sobre las medidas de seguridad alrededor de las sinagogas y las iluminaciones de menorá en toda la ciudad, particularmente a raíz del ataque terrorista antisemita en Sydney, que mató a más de una docena de personas e hirió aproximadamente a 40 más. Sí, en este punto
es importante porque justamente habla de las personas que terminaron heridas y que fueron asesinadas. Y aquí habla de algo muy importante porque habla de la seguridad. Va a comenzar a hablar de la seguridad dentro de la ciudad, ¿sí? Va a reforzar la seguridad. Quiere reforzar la seguridad aquí en una de las ciudades más importantes del país. No lo contrario, quiere reforzar la seguridad. Escuchemos. Reforzando las oficinas antiterroristas y los comandos de respuesta crítica. Y el comisionado de policía dará detalles sobre lo que estamos haciendo. Y esto lo hicimos periódicamente después de los ataques del 7 de octubre. Pero permítanme ser claro, estamos haciendo esto por un exceso de precaución. En Sydney, la policía tuvo lo que parece ser una respuesta más lenta. Estoy seguro de que la investigación determinará qué pasó. Pero sepan esto, las unidades especializadas juegan un rol principal y función para ir y responder a ataques terroristas de esta naturaleza. Es imprudente hablar. Una cosita aquí, y me gustaría que luego pongamos esa última parte un poquito antes, porque vuelvo a interrumpir, porque aquí él comienza a aclarar sobre el equipo SRG, que, bueno, está nombrando el alcalde Adams, que es el Grupo de Respuesta Estratégica. Es una unidad especializada de la policía de aquí de Nueva York, que actúa en situaciones de alto riesgo, como mencionó él. Sin embargo, este equipo de seguridad ha sido criticado por Mamdani, quien será el próximo alcalde de Nueva York. Por eso es importante. De hecho, Mamdani dijo que pretende reformarlo o desmantelarlo. ¿Sí? Escuchamos. De esta naturaleza. Es imprudente hablar sobre el desmantelamiento del equipo SRG, el mismo equipo que entró en el 345 Park Avenue cuando tuvimos a un pistolero solitario que quitó las vidas de neoyorquinos inocentes. Se necesitó el coraje de un civil para derribar a uno de estos tiradores. El país tuvo la suerte de que ese civil estuviera allí. La seguridad pública no puede ser cuestión de suerte. Unidades especializadas, como las SRG, reciben entrenamiento para este tipo de encuentros, y esto pone de manifiesto la imperiosa necesidad de los grupos de respuesta estratégica, que están preparados para hacer frente a ataques terroristas a gran escala. Pero este ataque no surgió de la nada, no fue un hecho aislado. Esto se presentó como el resultado directo de las acciones y las consecuencias generadas por extremistas islámicos. Y sobre este punto tenemos que ser absolutamente claros. No es un ataque contra nuestros hermanos y hermanas musulmanes que viven y ejercen su fe cada día, pero es, en realidad, el secuestro de su propia religión por parte de extremistas islámicos. Las palabras tienen un significado. En este punto voy a interrumpir de nuevo, porque aquí habla que las palabras tienen un significado y va a seguir avanzando en ese tema. Lo que quiere decir en este punto también hace referencia a los gritos y a las denuncias que se escuchan en las manifestaciones en diferentes estados del país y también en el mundo, ¿sí? Muchas veces sin saber exactamente lo que significan, como el gritar y el dejar en un cartel escrito para que todos vean y también justamente difundir el global la intifada. Sigamos escuchando. Tienen un significado. Las palabras tienen impacto y las palabras tienen poder. Todos necesitan entender bien lo que significan las palabras antes de repetirlas, antes de gritarlas, antes de defenderlas. Ese ataque en Sydney es exactamente lo que significa globalizar la intifada. Pudimos observar la aplicación concreta de la globalización de la intifada en Sydney, porque el atacante sabía con exactitud a quién estaba atacando y conocía las razones. Esa es la primera noche de Hanukkah, la fiesta de las luces, donde los judíos están obligados a difundir la celebración de su fe. Y entre las víctimas asesinadas del ataque, había un rabino que tenía vínculos con Crown Heights, así como un sobreviviente del Holocausto. Permítanme decirlo de nuevo. Un rabino y una sobreviviente del Holocausto, asesinada por el simple hecho de ser judía. El antisemitismo no tiene cabida, no tiene lugar en nuestra ciudad, en nuestra sociedad
y en nuestro mundo. Y yo seguiré luchando con todas mis fuerzas por esta comunidad y por todas las comunidades de esta ciudad y por nuestros hermanos y hermanas de la comunidad judía. Durante los últimos 4 años, esta administración ha apoyado firmemente a la comunidad judía, no solo como el alcalde, sino como un aliado, como padre y como un ser humano. Como seres humanos, no podemos limitarnos a bajar la temperatura del odio. Eso no es suficiente. Debemos apagarlo por completo. Aquí en la ciudad de Nueva York, debemos denunciar el odio sin miedo y sin disculpas, porque no nos quedaremos en silencio ante la intolerancia, el odio hacia ningún grupo. Vamos a encontrarlo. Vamos a ser implacables. Interesante, porque me quedo con esa última parte que dijo también, que no se trata de bajar la temperatura del odio, sino de apagarlo de una vez. Pero de nuevo, recordemos que el señor Eric Adams solo le queda un poco más de 2 semanas como alcalde y luego asume la alcaldía Zohran Mamdani, quien se identifica como musulmán socialista democrático y quiere justamente reformar la seguridad en una de las ciudades más importantes, más icónicas del país. Y ahora, hablando de seguridad, gracias a que en Estados Unidos se prendieron todas las alarmas, todas las alertas, el FBI detuvo un presunto complot de 5 personas identificadas hasta este momento, 5 presuntos miembros de un grupo extremista radical pro-palestino que pretendía también atentados coordinados en Los Ángeles. Esto publicó el director del FBI, Kash Patel, en su cuenta de Truth Social. Dice: durante el fin de semana el FBI interrumpió una amenaza terrorista creíble e inminente y arrestó a 4 personas vinculadas al área de Los Ángeles. Los sujetos se identificaron como miembros de una rama radical del Frente de Liberación de la Isla Tortuga, TILF, un grupo extremista motivado por una ideología pro-palestina, antipolicía y antigubernamental. Presuntamente planeaban atentados coordinados con artefactos explosivos improvisados para, antes de Año Nuevo, dirigidos a 5 puntos distintos en Los Ángeles. En los días transcurridos desde entonces, el FBI de Nueva Orleans arrestaron a un 5º también individuo adicional que se cree que está vinculado a este subgrupo radical TILF y que también presuntamente estaba planeando un ataque violento separado. Dice: excelente trabajo de nuestros investigadores y socios encargados de hacer cumplir la ley, el Departamento de Justicia. Sin duda, su trabajo salvó innumerables vidas. Bueno, el FBI confirmó que ya arrestó a los 5 sospechosos. 4 fueron arrestados en el Valle de Lucerna, donde se cree que se estaban preparando para probar estos artefactos explosivos antes de estos ataques planeados para antes de Año Nuevo. Cada uno, como escuchamos, como vimos aquí en su mensaje, ha sido acusado de conspiración también y posesión de un artefacto destructivo. Hasta el momento, no encontré imágenes de estos acusados, pero puedo compartirle los nombres que surgieron hasta este momento. Vamos a ver los nombres de las personas: Andrew Eileen Carroll, Dante Gerfeld, Zachary Aaron Page y Tina Ley. Bueno, estos son los nombres de las personas, de los acusados que querían causar un atentado antes de Año Nuevo. Todos se identifican como miembros de una rama radical del Turtle Island Liberation Front, TILF, un grupo extremista con ideología pro-palestina, antipolicía y antigobierno. Y lamentablemente también tengo que decirle que no fue lo único que ocurrió este fin de semana. Pues en este fin de semana ocurrieron varios episodios violentos graves en diferentes lugares, porque mientras este domingo Australia vivía un terrible ataque criminal, hubo un tiroteo en una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Brown en el estado de Rhode Island, con 2 personas asesinadas y 9 heridas. Ahora, esto no fue lo único. También hubo un ataque terrorista en Siria donde murieron soldados y civiles estadounidenses. Ahora, todo esto forma un mismo contexto. Un mundo donde la violencia ideológica
la violencia religiosa y política se está normalizando peligrosamente. Y quizás en este punto muchos digan que se debe al problema del porte de armas, a las leyes, a la facilidad de tener un arma. Frente a este tipo de tiroteos como ocurrió en la Universidad de Rhode Island o la tragedia en Australia, muchos vuelven a sacar el tema de la si creen que si se endurecen las leyes del porte de armas, bueno, podría detener este tipo de atentados. No sé qué piensa usted sobre este tema. ¿Cree que realmente serviría endurecer el porte de armas? Mire un dato que quizás le aporte una visión más amplia de qué es lo que pasa en esos lugares donde no hay armas, donde no se espera que hayan armas, en lugares libres, como por ejemplo iglesias, universidades, escuelas, en relación con los lugares donde sí se espera que hayan personas portando un arma, donde por ejemplo el tener un arma es totalmente legal y cualquiera en la calle puede tener un arma. Veamos qué es lo que dice. Este dato es de Crime Research, ¿sí? Aquí vemos justamente que los lugares donde no se espera que hayan armas, si vemos un poquito más abajo, justamente dice, siguen ocurriendo tiroteos masivos en zonas libres de armas. O sea, donde no se espera que hayan armas, como decía, en sinagogas, en una playa, como ocurrió en Australia, en una iglesia, como también ocurrió recientemente, donde hubo varias muertes de niños. Recuerda, bueno, justamente en esos lugares libres de armas, donde no se espera que haya armas, ocurre crímenes, ¿sí?, de tiroteos un 94%. Mientras que los lugares donde sí es posible que se encuentren armas, por ejemplo, si en lo que pasó en Australia, si las personas podían portar armas, si tenían derecho a portar armas, ¿cuánto tiempo iba a durar esta gente haciendo este tiroteo masivo a gran escala? La gente no solamente iba a estar filmando, sino también iba a estar tratando de atacar. Y esa persona que intentó parar a uno de los atacantes, ¿sí?, que fue atrás para quitarle el arma, ¿qué hubiese pasado si esa persona tenía un arma? ¿Cuánto tiempo iba a durar el tiroteo? ¿Sí? No sé, dígame usted. Me gustaría que usted también me diga qué opina de esto, ¿sí? Si realmente le parece que aquí justamente se ve qué es lo que ocurre en los lugares donde las personas están inofensivas, donde no tienen un arma, porque dígame usted, en esos lugares, ¿los delincuentes tienen armas? ¿Quiénes son los que al final no tienen armas? ¿Quiénes son las personas que están desprotegidas? Eso es importante tenerlo en cuenta porque este tema siempre sale después de los tiroteos. Hablan de que, bueno, hay que endurecer un poco la tenencia de armas, las leyes. Y aquí vemos un dato bastante interesante. Dice, siguen ocurriendo tiroteos masivos en zonas libres de armas, un 94%. Esto es un dato que ha sido actualizado. Dice, información actualizada sobre tiroteos públicos masivos desde 1998 a 2024, el año pasado. Bueno, y acá habla de la tasa entre 1950 al año pasado, que es del 92%, como vimos. Por último, bueno, muchos también nos preguntamos en estos momentos, ¿cuántos discursos de odio se toleran antes de que se conviertan en balas? ¿Sí? ¿Cuántas advertencias finalmente se ignoran hasta que el terrorismo deja de ser una retórica y pasa a cobrar vidas? Pues lo ocurrido en Bondi Beach no fue un hecho aislado, tampoco fue un incidente desafortunado, como algunos dicen, pues fue el resultado de años de relativizar el odio, de minimizar discursos radicales, de justificar la violencia según quien sea la víctima. Porque cuando un ataque terrorista ocurre contra judíos o contra cristianos, como ocurre en África, como ocurre en China, que prohíbe la libertad de creencia y en China se persigue a los creyentes hasta la muerte. Pues en esos lugares lo que más se escucha es el silencio incómodo, los eufemismos, las explicaciones tibias.
se habla del contexto, se habla de las tensiones, de las reacciones, pero rara vez se dice lo que realmente es. Y menos si detrás de todo esto las masacres están en manos de regímenes, como es el caso de China, por ejemplo. Ahora, lo que pasó en Sydney fue terrorismo, fue antisemitismo violento, fue un ataque deliberado contra familias que celebraban una festividad religiosa. Y el problema no comienza cuando suenan los disparos. Comienza justamente mucho antes. Empieza cuando el odio se normaliza en las universidades, cuando se disfraza también de activismo, cuando se tolera en nombre de causas supuestamente nobles, como por ejemplo cuando hablan de las víctimas en Gaza, pero no celebran cuando se llama a la paz. Cuando se justifica en redes sociales, como ocurrió luego del asesinato de Charlie Kirk, que muchos hasta celebraron y se burlaron del dolor de una familia, del asesinato de un padre, del asesinato de un hijo, de un marido, simplemente por debatir libremente sus ideas. Ahora, ¿qué pasa cuando una ideología se deshumaniza? Bueno, hasta donde nos muestra la historia, tarde o temprano mata. Hoy fue en Sydney, antes ocurrió en Europa, en Alemania, en Italia, en Rusia, en China, en la plaza de Tiananmen, en Medio Oriente. Y mañana nadie puede garantizar dónde será, ¿verdad? Pues ninguna comunidad está completamente a salvo cuando el extremismo se deja crecer sin control, sin frenos. Es así que hoy las grandes ciudades están en alerta, pero no por paranoia, sino porque ignorar las señales ha costado millones de vidas a este mundo. Así que bueno, me encantaría que me deje su reflexión sobre estas amenazas y cuál cree usted que podría ser una solución. Así que vaya ahí abajo y escríbame en los comentarios. Y antes de finalizar este episodio, quiero compartirle otra noticia más que ocurrió este fin de semana que tiene que ver con el resultado de las elecciones presidenciales en Chile. ¿Sí? Un resultado que, por cierto, sigue el impulso del fin del comunismo disfrazado de socialismo aquí en el continente americano. Veamos, justamente dice, candidato de derecha José Kast derrota a la candidata comunista en las elecciones presidenciales de Chile. Justamente el comunismo, una ideología que mató millones de vidas en el mundo también, ¿sí? Dice el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al ganador y dijo que las prioridades de su administración coincidirían con las de Estados Unidos. Le dejo el artículo, léalo, es muy interesante. Y antes también de retirarme, quiero recomendarle que vea nuestro episodio anterior, ¿sí? Le dejo aquí el enlace también para que vea, porque ese video que está viendo aquí, justamente la portada, estamos viendo sobre las fake news que están expuestas por la Casa Blanca. La Casa Blanca abrió justamente una página web exponiendo las fake news de diferentes medios de comunicación. Y es más, ahora CNN tiene que pagar un acuerdo, tiene que pagar por un acuerdo luego de un veredicto. Tiene que pagar a un veterano de la Marina de Estados Unidos $5 millones justamente por difamación. Así que no se pierda ese episodio, porque este tema de las fake news, ustedes ya lo conocen, pero hay muchas fake news que quizás no haya percibido, y los puede encontrar aquí en este video o en la página también de la Casa Blanca. Por último, bueno, si nuestro trabajo y nuestros análisis le aportan claridad, si este episodio le aportó mayor información a todo lo que viene ocurriendo en el mundo, vaya abajo, regálenos su poderoso me gusta, comparta este episodio con todos sus contactos y si no lo hizo, suscríbase y active la campanita para que siga en contacto con nosotros aquí en América Revelada. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad. Lo espero mañana.